Martín, bienvenido a La Orilla. Muchas gracias, Dani. A propósito del avance de la cultura digital en los ámbitos educativos, ¿cuál es tu mirada? Bueno, un poco la mirada que trabajo en las aulas tiene que ver con sacar algunos fantasmas por ahí que hay dando vueltas y que generan ciertas distancias y que por ahí perjudican, lo voy a poner en palabras muy sencillas, la tarea de la enseñanza, que es compartir la cultura en común. Con todo este movimiento que por ahí ya viene desde los años 70, 80 y se refuerza en los 90, en los 2000, por ahí recuerdes cursar TICs e informática en algún tramo de tu secundaria o de algún lugar. Hoy pensar toda esta parte de la cultura digital, toda la formación que tiene que ver con lo digital desde una mirada informática, yo creo que genera distancia. Entonces, mi mirada principalmente es dentro de la formación docente y la educación, un poco crítica con la formación informática. No quiere decir que no haya espacios donde sea necesaria, donde haya formaciones más técnicas, donde se necesite un perfil más informático, ingenieros, robótica, pero sí creo que hay un fantasma y una tendencia, que por ahí lo habrás escuchado en algún momento, de no, yo con la tecnología no, la tecnología para mí no. Y te genera, no sé si te pasa o habrás escuchado a algún familiar o alguien más grande que ya se ponga esa barrera y crea que la única manera de trabajar la digitalidad tenga que ver con la informática. No sé si habrás escuchado a alguien, alguna frase célebre, que tenga que ver con eso. Mi mirada en principio, por lo menos la que trabajo en las aulas, sobre todo en formación superior y en formación universitaria, formación docente, tiene que ver con sacar esos fantasmas, Y no solo es una mirada tranquilizadora en cuanto a sacar temor, sino que parte de un enfoque comunicacional. En comunicación por ahí le llamamos un enfoque crítico, porque tratamos de incluso politizar los comunicadores lo tecnológico, que tiene toda una parte política acá, tecnología, tecnología como pueden ser las cámaras de este estudio, como puede ser la silla, como puede ser la ropa, un montón de cosas entran en la categoría tecnología y tienen una impronta política, ahí está ese criterio de criticidad que le da la comunicación. Un enfoque integral también. Nosotros, las y los comunicadores, pensamos las tecnologías como algo integral desde el punto de que lo digital no está desconectado y lo online no está desconectado del offline. Son cosas que se retroalimentan. Hoy incluso vivimos un escenario electoral, y cualquier tipo de cosa que vivimos en la opinión pública, no es que sucede algo en el plano online desconectado completamente en una nube de lo que sucede por fuera. Hay una retroalimentación, lo que pasa dentro de lo digital repercute fuera y lo que pasa fuera repercute dentro. Eso por ahí la parte integral. Y creo que estas dos puntas, estas dos pequeñas puntas, permiten pensar dentro del sistema educativo, dentro de la formación docente, para los estudiantes también, un acercamiento en un diálogo más fluido y no tan distante con la cuestión de edad. Yo sé de tecnologías y vos no sabés de tecnologías, principalmente porque la escuela debería ser ese lugar donde los docentes enseñen y los estudiantes también enseñen. Cuando pasó todo esto de la pandemia, por ejemplo, hubo muchas personas adultas, docentes, adultos, que recibieron ayuda de sus hijos, de sus sobrinos, para aprender a hacer un Zoom, un poco el fantasma que venimos a correr con esta idea y esta línea de cultura digital, que no es solo una locura mía, el sistema educativo hoy, la Dirección Provincial de Educación Superior, está trabajando con esta nueva línea, está trabajando en capacitaciones para empezar a correr esa distancia que viene más de otros discursos, por ahí más instrumentales de la tecnología, más tecnocráticos. Un poco la línea de cultura digital en educación viene a romper con todos esos temores. Claro, porque a mi parecer me parece que se está dando una transformación entre un modo de estudiar y aprender analógico con un modo de estudiar y aprender digital, que es una discusión que puertas adentro del sistema educativo tiene que darse, estudiantes, docentes, formadores, porque si no se la da esa discusión y de alguna manera se ve de qué manera estos discursos atraviesan la escuela, se va a dar de hecho y la va a dar el mercado. Entonces me parece que hay que tener una mirada crítica respecto de eso. Los pibes no tienen el mismo tiempo de atención para leer un texto
como quizá tenía un pibe hace 20 años, pero eso no está bien ni mal. El tema es, bueno, ¿qué hacemos con las otras gramáticas que circulan alrededor de ese pibe? Y cómo de algún modo u otro se pueden, entre comillas, ayornar a una enseñanza. Esto no significa que, para mí, perdóname que me extienda, que la educación tenga que ser algo divertido. No, porque esto es aburrido. No, pará. Estudiar nunca fue divertido, partamos de esa base. Sí, sí. Totalmente, totalmente. Incluso está esta idea de, yo siempre lo menciono, no vamos a ser profetubers. Digo, no estamos, Está buenísimo. no estamos para pelear los likes, para pelear los views, que como bien decís vos, todo el entorno digital hoy está muy atravesado por una lógica de mercado, por una economía de la atención, digo, porque es un nuevo modelo económico, se quiera entender o no, digo, como lo fue la revolución industrial en su momento y generó que ciertas personas pasen a ser los multimillonarios del mundo. Hoy estamos ante una nueva camada de multimillonarios del mundo, digo, por eso también es un modelo económico. Sí, es una economía de plataformas. Es una economía de plataformas, Totalmente. Es una economía que no solo funciona con la atención de los usuarios, con el tiempo de vida, y no solo trata de ir perfeccionando cómo capturar más tiempo de las personas y de los usuarios, sino que funciona a la vez con un extractivismo de datos que es demencial, digo, para dimensionarlo siquiera, digo. Hoy por ahí planteas la palabra algoritmo y es como... está esta cuestión de quiero vencer al algoritmo como si fuese una persona, como... Pero yo te hago una pregunta muy básica, Sí. por ejemplo. Vos decís, vos usás un montón de aplicaciones en tu teléfono. Sí. ¿Cuántas pagás? Muy pocas o ninguna. Sí. ¿Por qué alguien lo haría altruistamente a darte vos un... Esto es una pregunta para Sí, hacerle. sí. ¿Por qué altruistamente alguien te daría una aplicación a vos? Para que la uses y te sirva y no cobre nada en un sistema hipercapitalista como el que vivimos. Vos de algún modo estás pagando. Y es lo que decís vos, estás pagando con datos, con información, con algo muy sensible que en el momento el que lo hizo no lo está cobrando. No es que vos le... Pero ese dato logra a través de un algoritmo y un procesamiento llegar a formar, en este caso, qué sé yo, un sistema de comunicación publicitaria exacto a la persona y al tipo de usuario que usa X plataforma con X gustos, X intereses, edad y bla, bla. O sea, en ese sentido, el mercado cada vez se ha perfeccionado y ha tenido, digamos, una aguja cada vez más concisa respecto de dónde tocar. Total, es quirúrgica. Es quirúrgica. Totalmente, es un modelo de publicidad muy distinto a la cultura mediática, digo, por eso se habla de cultura digital. Es como decís vos, tiene como una doble función, digo, por un lado, ir extrayendo un montón de datos de todo tipo, digo, y con esto no quiero generar una persecución, pero sí que la gente se pueda preguntar por qué es gratuito este servicio, digo, que es una pregunta que hay que hacerse constantemente, digo, ¿qué hay atrás de esta cuestión? Hay una bondad, digo, hay un interés, hay un modelo económico. Desde mi visión hay una rentabilidad económica muy grande en términos de rentabilidad publicitaria, porque no solo son los datos, digo, que se van extrayendo, sino que es la permanencia dentro de la plataforma, que ahora después sí podemos profundizar algunas cosas al respecto, pero en esa permanencia dentro de la plataforma lo que entra en juego es la rentabilidad publicitaria. Una rentabilidad publicitaria que en términos de competencia de mercado es completamente desigual. Porque no es que hay grandes corporaciones, no solo están los 5 grandes como se conocen, Google, Microsoft, Meta, Amazon, SpaceX, digo, no solo son empresas de renombre, digo que hoy está toda esta idea de las empresas startups, del Silicon Valley, que quiero tener un polo tecnológico en mi país, hay muchos países que quieren tener un Silicon Valley dentro de su país, sino que ya la competencia... Hay corporaciones que son oligopólicas. Google como Microsoft son 2 empresas, después podemos Meta incluso también, que son oligopólicas porque no posibilitan que otras plataformas compitan con ese modelo de rentabilidad publicitaria. Por muchas cuestiones, digo que esto es para que la gente también investigue ante esta pregunta, digo, ¿por qué es gratuita? Y Google tiene desde el pacto con quienes diseñan celulares de que Android venga gratis para esos modelos, que Android es uno de los accesos junto con Google en el ordenador a los motores de búsqueda. Digo,
todo está planteado de una manera bastante desigual en términos de competencia con nuevas aplicaciones. Por eso hoy se habla de soberanía tecnológica. Digo, por eso hoy sale esta idea de regular las redes, por ejemplo. Digo, que no desde una óptica de control, sino que hay un control por encima, digo, un capitalismo de vigilancia, que son pocas plataformas y pocas empresas las que se están llevando toda la rentabilidad. Y justamente por esto hay que discutirlo en la escuela, más allá de la informática. Digo, justamente por esta idea de lo gratuito, hay que empezar a pensar que si yo, por ejemplo, empiezo a llevar dentro de las instituciones educativas solamente programas, ChatGPT, digo que es algo que genera muchísimo debate hoy en toda la comunidad educativa. Si empiezo a enseñar solamente programas, cómo utilizar el Google Drive, como si yo me vuelvo muy mecánico, muy instrumental, esto es una opinión mía, de otros autores también, pero es una opinión principalmente mía, hacia donde va la educación es hacia un modelo autoasistido. ¿Qué quiere decir esto? Que los profes y las profes, no quiero generar pánico, pero las y los profes que están enseñando a trabajar la digitalidad solamente con una mirada instrumental, enseñándole a los pibes en esas horas a usar ciertos programas, que los pueden aprender en la casa, pero es otro debate, a usar ciertos programas, solo el uso, nos estamos serruchando el piso como docentes. Habrá que ver como comunicadores, que también tenemos que ir viendo ese debate entre quién procesa la información, quién la está procesando, ese es otro debate. Pero como docentes, lo que yo creo, y de esto me hago cargo, fortalecemos una idea de enseñanza autoasistida. No quiere decir que nos estamos encaprichando en que nosotros tenemos que ser quienes transmitamos cultura. Tenemos que entender por qué la escuela es importante en la transmisión cultural, que también es gratuita, digo, ¿no? Dicho sea de paso, como estas corporaciones culturales, pero que no pide a cambio y no transforma las cosas que transforma el mercado. El mercado crea consumidores. La escuela desde sus inicios, y creo que hoy lo sigue siendo, intenta formar ciudadanos. Digo, y la idea de ciudadanía, que hoy está atravesada por la cuestión de ciudadanía digital, va mucho más a la reflexión, digo, ¿no? Que si te pones a pensar dentro de las plataformas digitales y dentro de todo este capitalismo de plataformas, y la reflexión no es algo que esté previsto, no hay tiempo para la reflexión, hay tiempo para la reacción. Digo, ¿no? Es otro modelo el que lleva adelante las plataformas. Por eso creo que las y los docentes tenemos que empezar a revisar desde dónde vamos a trabajar la cultura digital para no serrucharnos el piso y para entender el rol que tiene la escuela y que tenemos como docentes, que es formar ciudadanos, no consumidores, no niños digitales, esto del multitasking que hoy se habla de promover habilidades. La escuela siempre tuvo otro objetivo y lo puede seguir teniendo. Martín, muchas gracias por el tiempo y la reflexión y esta charla compartida. De nada, Dani. Un placer.